Bien. Bueno, buenas tardes. Soy la doctora ingeniera Beatriz Parra de Gallo, docente de esta electiva de forencia digital. Entiendo que ustedes son alumnos todos del último tramo de la carrera de Ingeniería en Sistemas. ¿Es así? Sí, señora. Muy bien, muy bien. Un verdadero gusto. Chicos, yo ahí en el aula les dejé dos tareas. Antes de conocerlos ya les pongo tareas. La primera de ellas, hay una pequeña encuesta que necesito que completen, es un formulario como para tener idea más o menos del perfil de ustedes. Y la segunda es un video que ya les dejé con la clase de presentación, en donde detallo todas las características de la asignatura y demás. Eh, Así directamente ahora ya no focalizamos en la unidad 1, ¿ya? ¿Ustedes después de esta clase tienen otra actividad? ¿Tienen otra asignatura? Sí, señora, en mi caso sí. Buenas noches. Buenas noches, listo. En mi caso Entonces, también. bueno, voy a tratar de ser puntual. Si me llego a pasar unos minutos, están autorizados a retirarse, por favor. Intentaré no pasarme. Tengo entendido que tenemos 90 minutos o 2 horas. ¿Cuánto es el horario que tienen ustedes asignado a esta asignatura? En su horario de clase, ¿de cuánto a cuánto figura esta asignatura? Hasta las 8:40. 8:40. Bien, 18:30 hasta las 20:40. O sea que tenemos 2 horas, digamos. Listo, yo creo que no llego a las 2 horas, pero bueno. Bien, por favor, miren ustedes ese video que les dije con la presentación y luego me dejan consultas en el foro si es que hace falta alguna cuestión respecto de los trabajos prácticos y ese tipo de cuestiones. Yo ahora abordo la unidad 1, que es la que me interesa que ustedes les quiero impartir, digamos, ahora en esta clase, y si nos queda tiempo, vuelvo a la unidad de presentación y les hago un recorrido así medio rápido, por si aquellos que no hayan visto la presentación, ahora les surgieran algunas dudas. ¿Ya? Bien, entonces, esta primera clase, digamos, vamos a manejar esta agenda. Vamos a hablar sobre las TIC en la sociedad y su relación con el delito, qué es la forencia digital, cuáles son los dominios de esta disciplina, a qué le llamamos la antiforencia digital, y vamos a abordar también los principios del derecho y la organización de la justicia, que son los elementos base, digamos, en los cuales ustedes se van a desempeñar si el día de mañana, además de ser graduados informáticos, quieren abordar el tema de las pericias informáticas, ¿no? Que obviamente eso se desarrollan en el contexto de la justicia. Si hablamos de las implicancias que tienen las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, pues bueno, nos cansamos de hablar, ¿no es cierto? Hay mucho para decir. Nosotros, o sea, a ustedes ya los considero casi colegas, porque ya estarían cursando el último tramo de la carrera, o sea que están prontos a ser ingenieros también, conocen abundantemente del impacto de las TIC en la sociedad, en todas las actividades comerciales, en todas las actividades económicas, de salud, de bienestar, de entretenimiento, etc. No vamos a hablar. Pero si les interesa alguna mirada un poco más ordenada, les recomiendo mirar ese video. Las TIC y el delito. Fíjense en que a partir de la pandemia, ¿no es cierto?, cuando se nos cerró el mundo porque todos teníamos que estar cada uno de nosotros en nuestra casita, empezó a madurar el contexto de comunicación virtual. Todo el mundo nos volcamos hacia lo que era Internet, a los Zoom, a los webinarios, a los Meet, etcétera, etcétera, y de allí, obviamente, no solamente nosotros, quienes buenamente queríamos realizar alguna actividad para interactuar con los otros, ya que no podíamos salir de casa, no solamente nosotros actuamos en ese contexto, sino también era un espacio, un caldo de cultivo muy importante, digamos, para quienes
estaban interesados en delinquir, porque así como nosotros no podíamos salir de casa, los delincuentes tampoco. Entonces, ¿qué hicieron? Nosotros nos volcamos a la virtualidad, pues los delincuentes también. Entonces, aparecieron cosas como, por ejemplo, los ataques a las redes domésticas y a los dispositivos, los ataques a las farmacéuticas y a los laboratorios de investigación. O sea, se generó toda una red de espionaje industrial muy grande y muy grave, digamos, entre quienes estaban en juego con las famosas vacunas, la Pfizer, la Moderna, la de aquí, la de allá, etcétera, ¿cierto? Había todas unas situaciones de interacciones, digamos, de accesos indebidos, tratando de buscar información respecto de la competencia y cosas así. También hubo ataques a herramientas y soluciones durante el teletrabajo, es decir, fíjense que cada uno de nosotros desde nuestra computadora en casa tuvimos que realizar las tareas laborales que antes íbamos a la oficina en la cual nos desempeñábamos con los recursos, la computadora y los elementos que nos daba nuestro empleador. Ahora vinimos a casa a usar nuestras propias computadoras, nuestros propios dispositivos. Muchos de ellos utilizados en simultáneo por otros integrantes de la familia. Entonces, en el mismo dispositivo en el que yo entraba para hacer mi actividad, entraba alguien más de la familia para ver una película, este otro para ver las redes sociales y así sucesivamente. Entonces, se generó un contexto de inseguridad informática muy grande, porque claro, antes de la pandemia, la seguridad informática estaba localizada, digamos así, en, podemos resumir, el data center de la empresa. ¿No es cierto? O sea, todo el hardware, el software, todos los sistemas de gestión de la seguridad de la información y demás estaban allí, puestos a disposición de proteger ese gran espacio que contenía los datos y las aplicaciones propios de cada institución. Imagínense en un banco, por ejemplo, un banco grande, no sé cómo se llama el Banco de Colombia, el más grande que tienen ustedes, a ver. Chicos, hablemos, si no, me voy a quedar sin voz en 5 minutos. Bancolombia, profe. Bancolombia, muy bien. Entonces, imagínense en el Bancolombia, ¿no es cierto?, con su sede central en Bogotá, que debe tener todo el tercer piso del edificio ese grandísimo que pues, supuestamente puede tener. Ahí está el data center, en donde tienen 18 racks, todo con cableado estructurado, los servidores, los storage, esto, lo otro, qué sé yo, y todo alrededor, una lógica de una infraestructura de seguridad informática para proteger. Bueno, eso, cuando los empleados del Bancolombia tuvieron que ir a su casa y trabajar desde su casa, se vio totalmente alterado porque se descubrieron vulnerabilidades desde los puestos de trabajo de la familia, digamos, en cada caso, que sirvieron para el acceso a esos grandes data centers, digamos, como el que estamos dando en ejemplo. También hubo muchos ataques a servicios en la nube. ¿Ya? Cloud computing recién estaban haciendo o masificándose o dándose a conocer, digamos, masivamente en el año 2020 y apareció la pandemia y también allí anduvieron, por supuesto, de parabienes quienes hacían la delincuencia digital. Entonces, este es el contexto con el que nos encontramos hoy en día a partir del 2022. ¿Qué tiene que ver todo esto con la forense digital? Con lo que es la definición de pericias informáticas y demás, que los voy a ir comentando a medida que vamos pasando cada una de estas transparencias. ¿A qué le llamamos forense digital? ¿Ya? Partamos primero de la informática, que es nuestra gran disciplina, nuestra disciplina madre, digamos así, y de allí podemos, fíjense en este triángulo invertido, acotar el ámbito de la informática y considerar solamente la informática aplicada, en el sentido de la relación que se establece entre la informática y otras disciplinas. Allí nosotros podemos encontrar, supongamos, la informática aplicada a la medicina, que también se conoce como bioinformática. La informática aplicada a la educación, que se conoce como informática educativa. Y así tenemos aplicada hasta el arte, si quieren ustedes. Entonces, dentro de todas esas grandes componentes, digamos, esas relaciones que se estableció entre la informática y el resto de las disciplinas, aparece, ya mucho más acotado, lo que se denomina forense digital. Para poder entender lo que es la forense digital, vamos a necesitar, primero,
identificar estos tres conceptos que pareciera que más o menos es lo mismo, ¿no? Hablar de informática jurídica, informática forense y forense digital, podría llegar a decir, sí, es la relación entre la informática y el derecho, y más o menos ahí, por ahí andamos. Vamos a ver que no es así, ¿no? Si nosotros tomamos la informática jurídica, vamos a ver que tenemos diferentes definiciones. Ahí en el aula ustedes van a encontrar unas guías de estudio, que son documentos en PDF de unas 20 o 30 páginas, así describo ampliamente todo lo que estoy dando en esta clase. Entonces, allí van a encontrar que hay Profe, muchas definiciones, ¿sí? ¿Los escucho? profe, qué pena, cuando habla de aula, ¿a qué se refiere? ¿Hay un aula o hay un lugar donde su merced está subiendo la información? Es que no tengo conocimiento. Ah, listo. No. Estoy hablando de Ágora, ¿ya? Eso sí lo conocen, ¿no es cierto? La plataforma donde ustedes tienen todas Sí, sus señora. asignaturas, ¿no es cierto? Bueno, como obviamente yo estoy en este momento en Argentina, en Salta, muy al norte de mi país, casi cerca de Bolivia, como para que ustedes se ubiquen, la única forma de comunicarnos es a través de esa aula. En Ágora hay una asignatura que se llama Forense Digital. Ustedes deberían poder ingresar allí y matricularse, ¿ya? Yo ahora te voy a poner, ¿dónde es que está? Ay, voy a tener que dejar de compartir, Eh, pero bueno. Te pongo acá en el chat mi teléfono. ¿Dónde es que estamos? Perfecto, sí, señora. Gracias. Espérate. Ay, ¿dónde está el chat? Acá. Te pongo aquí, a mí no me aparece el curso. Ajá. ¿Se puede grabar la clase? Sí, yo la estoy grabando. Si ustedes la quieren grabar, la graban, no hay ningún problema. Es más 54, es el número de Argentina, 387 es el número de Salta y 44687789, ese es mi celular. ¿Ya? Ahí contesto chat, no hay ningún problema, a lo mejor no en ese mismo momento, ustedes saben que el WhatsApp es asincrónico, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, me pueden dejar allí su mensaje y lo vamos viendo. En Muchas principio gracias, Liz. yo tengo un listado de alumnos que supuestamente están todos matriculados en el aula. La verdad que hoy no verifiqué si estaban todos matriculados. Capaz que todavía no los matricularon y por eso no encuentran el aula. Pero ya lo voy a ver yo con el ingeniero Alexis o con la ingeniera Viviana para que, digamos, prolije toda esa información y les deje las cosas en orden. ¿Ya? Bueno, entonces hecha esa aclaración, Hola, profe, buenas noches. sí, dime. Hola, ¿cómo estás? Dale. Voy a cambiar mi dispositivo, entonces, para que me aceptes para ingresar. Sí, no hay problema, Es no que hay problema. dale, Ay, es que y acá para hay ingresar, varios que listo. no los acepté. Ay, por Dios, perdón, chicos, perdón. Dale, listo. Espere. Perfecto. Bien, y Bueno. otra cosa, esto, sí, a mí tampoco me aparece en el aula virtual, Ah, la materia, pero yo sí no, ya verifiqué, yo estoy matriculado. Entonces, no sé, no. se me ocurría decirte que si creábamos un grupo de WhatsApp o de Sí, Telegram por para todo, pues supuesto. como para, No, WhatsApp, chicos, no me pues lleven a como para que... Telegram, por favor, por WhatsApp. Ahí ya les puse mi WhatsApp. Crean un grupo que ustedes ya se conocen y me agregan y ya estamos. O me mandan el link a ese número y yo me sumo después al grupo. Va a ser un gusto, no me preocupa. Bueno, Karen, ¿nos ayudas con esto? no les escucho, perdón. No, que la compañera Karen se nos puede colaborar con eso. Ah, listo. Bueno, cierto que ustedes tienen un delegado, un responsable, no sé cómo le llaman. Bueno, entonces, por favor, cualquier otra cosa, otra consulta, habiliten el micrófono porque yo estoy acá con la presentación y no puedo ver el chat, ¿ya? Así que para que no nos quedemos con esto. Entonces yo les decía, dentro de después, entonces tranquilos, recorran todo ese material, búsquenlo después. Yo ya me voy a encargar, apenas terminemos la clase, voy a hablar con, acá lo agrego a Daniel García, voy a hablar con la gente de la carrera para que los matriculen en caso de que no estén todos matriculados. En ese material hay muchas definiciones acerca de lo que es informática jurídica. Acá les pongo algunas, fíjense en que todas hacen referencia al tratamiento de la información,
a cómo se utilizan los recursos informáticos para la mejora de los procesos del ámbito jurídico, a la interacción entre lo que sería la automatización para hacer más, digamos, una ejecución óptima de toda la gestión documental, también la aplicación de las tecnologías de la información al derecho, etc. Entonces fíjense en que esto, que es informática jurídica, hay muchas definiciones, yo tomo esta de este autor, que no es la mejor, sino me pareció más clara que las otras, ¿no es cierto?, en donde él dice que la informática jurídica es la disciplina que se encarga de la aplicación de las tecnologías derivadas de la ciencia de la computación al conocimiento jurídico, para optimizar y facilitar el desempeño de todos los que actúan en la justicia, los abogados, la administración pública, la administración de justicia en general. Entonces fíjense que si hablamos de informática jurídica, nosotros vamos a considerar lo que se llama el objeto de estudio. ¿Se entiende lo que es un objeto de estudio? Toc, 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 ¿están ahí? Sí, señora. Bien, Jason. ¿Qué sería un objeto de estudio? Puedes decir que no sabes, no hay ningún problema, ¿no? Acá todos No, aprendemos. en el momento no. Bueno, un objeto de estudio es lo que le llamaríamos el kit de la cuestión, el elemento central. ¿Ya? Cuando tú desarrollas una aplicación, el objeto de estudio es aquella cosa sobre la cual va a dar vuelta toda tu aplicación, ¿no? Si estás haciendo, por ejemplo, un sistema de gestión de ventas, entonces obviamente el proceso de ventas de una farmacia, supongamos, es el kit de la cuestión, es el objeto de estudio. O sea, vos vas a ir a la farmacia y vas a investigar cómo es que hacen su proceso de venta para después desarrollar la aplicación informática. Ese es el objeto de estudio, es el elemento central sobre el cual da vuelta todo. Entonces, en la informática jurídica, el objeto de estudio van a ser los sistemas de información, porque fíjense en que acá lo que se pretende es facilitar el desempeño, digamos, de todos los usuarios. O sea que es una mezcla entre la informática y el área del derecho, pero abocada a lo que son los sistemas de información, el desarrollo de aplicaciones y ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué sistema de informática jurídica conocen ustedes? Ahí les puse el muñequito del Google. Siéntanse totalmente libres a sentarse, digamos, a introducirse en el Google y poner ahí informática jurídica, sistema de informática jurídica, a ver qué encuentran. ¿Alguno de ustedes tiene un papá, un tío, un novio, novia que sea abogado? Nadie viene de familia de abogados. No tienen un hermano que es abogado. Yo sí tengo. Ah, muy bien, Eliana. Bueno, entonces, ¿cuál sería un sistema de información o un sistema de gestión que podrías desarrollarle para tu pariente, digamos, o sea, su papá, tu hermano, quien fuera, para los abogados de la familia? Para desarrollarle, pues sería uno para la organización de procesos y Bien, especialmente agendar las audiencias. exacto. Todo lo que es gestión del juicio, digamos, porque los abogados van y vienen a los juzgados, ¿no es cierto?, con sus expedientes, sus reuniones con los clientes, con los testigos, con este, con el otro, qué sé yo, tiene su propio proceso, ¿no es cierto?, y nosotros se lo podemos informatizar tranquilamente. Conociendo cómo es el proceso, para nosotros es pan comido, como decimos en Argentina, no sé cómo dicen ustedes allá, cuando la cosa es demasiado fácil, digamos, ¿no es cierto? Ustedes vieron, por ejemplo, si ya han hecho un sistema de ventas para la farmacia, es fácil hacer un segundo sistema de ventas para automóviles, un tercero para vender pan, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Porque el proceso de venta es el mismo, no importa lo que venda. Entonces, cuando yo comprendo cómo es el sistema de gestión del ámbito judicial, digamos, entonces esta aplicación que se la hago para un abogado, después toqueteo algunas cositas y ya se la hago para el juez, ya se la hago para el policía, etcétera, etcétera.
¿Ya? Bueno, entonces, hay muchos sistemas de información jurídica. Algunos son paquetes cerrados, otros son software desarrollados expresamente, etc. Pero ya más o menos se dan una idea de lo que es la informática jurídica. Vamos ahora a lo que se llama la informática forense. ¿Ya? Dentro de la informática forense, una de las definiciones que van a encontrar después cuando acceden a ese material, habla de que es una disciplina incorporada a la criminalística. ¿Conocen la palabra criminalística? ¿En su universidad ustedes tienen alguna carrera de licenciatura en criminalística? En mi No, caso tengo un profe, no. conocido. Ujú. Tienen que ver, los criminalísticos, digamos, trabajan sobre todo lo que es la investigación de crímenes, la investigación de delitos. ¿Vieron esas series de televisión en donde está la escena del delito, ¿no? Está ahí el cuerpo, qué sé yo, está el arma homicida, hay un montón de pruebas y vienen las personas todas con esos trajes blancos, con guantes, a levantar pruebas, ¿no? Bueno, esos son los criminalísticos, digamos. Son los que trabajan sobre las ciencias forenses, es decir, los que tratan de investigar qué es lo que pasó con ese delito. Entonces, fíjense que cuando hablamos de informática forense, no estamos hablando específicamente de informática, sino que estamos hablando de una disciplina asociada o incorporada a la criminalística, en donde lo que se trabaja es con la prueba indiciaria informático forense, que también se conoce como evidencia digital, y se pretende confirmar la validez y confiabilidad de esa evidencia digital. ¿Vieron, por ejemplo, no sé si habrán visto, pero supongamos, ¿no es cierto? En una película alguien hace un examen de ADN, toman el cabello de una persona y con eso dicen usted es hijo de fulano, es hijo de mengano, sus características genéticas son estas, son las otras, etcétera, etcétera. Cuando se hace ese estudio genético, digamos, sobre la escena del crimen, se determinan características de las supuestas personas que estuvieran vinculados a ese hecho, digamos. Entonces, nosotros los informáticos hacemos lo mismo, pero con la evidencia digital. Es decir, se secuestra un teléfono en esa escena del hecho, entramos nosotros, sacamos todos los datos del teléfono y empezamos a averiguar qué número era, qué WhatsApp mandó, a quién, cuál era el correo electrónico, las fotos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Hay muchísimas cosas para ver desde el punto de vista de la evidencia digital. Esta otra definición dice que la segunda es la ciencia forense que se encarga de la preservación, identificación, extracción, documentación e interpretación de la evidencia digital para luego ser presentada en una corte de justicia. Trabajemos un poquito esas palabras. Preservación. Preservación hace referencia a que la evidencia digital, esa cosa que yo estoy obteniendo como análisis, digamos, que hago como perito, ¿no es cierto? Eso tiene que ser impoluto, tiene que resguardarse debidamente. Eso significa preservar, asegurarme que eso no va a ser modificado a futuro. Nosotros tenemos muchas técnicas para preservar un archivo, que básicamente una evidencia digital es un archivo que contiene algo. ¿Qué tiene ese archivo? Puede tener una foto, un video, un chat, puede tener, qué sé yo, una dirección de correo electrónico, montones de cosas puede tener, pero es un archivo. Una evidencia digital, centrémonos por ahora que es un archivito. Ese archivito entonces tiene que ser resguardado, para lo cual yo le puedo aplicar técnicas de encriptación. ¿Escucharon hablar de la encriptación? ¿Dónde se me han ido todos? Sí, señora. Sí, señora. Bien, saben entonces lo que es encriptación. Ya me estaba asustando, me quedo tranquila. Bueno, entonces, ¿cómo preservamos ese archivo? Le aplicamos un método hash, por ejemplo, generamos el número hash, con lo cual sabemos que si se modifica un bit de ese archivo, el número hash va a ser distinto, entonces listo, ya lo tengo preservado. También tiene que tener una identificación biunívoca que se llama, no, perdón, biunívoca no, se llama unívoca, es decir, que sea sola, única, digamos, ¿no es cierto?, para ese elemento, para esa evidencia que estoy resguardando. Normalmente eso se hace después dentro de todo el proceso judicial, cuando se va a registrar la evidencia, se le da un código de identificación, con lo cual se sigue
mencionando esa prueba, esa evidencia durante todo el proceso de justicia. También necesitamos hacer la extracción. ¿Por qué? Porque hacer la extracción de datos de un celular o de una computadora o de un storage o de una red social, de la cuenta de Facebook de alguien o de lo que sea, requiere de herramientas forenses, que no son más que herramientas de software, aplicaciones informáticas, que depende de cuál sea la evidencia, cuál sea el entorno en el que voy a trabajar, utilizaré una herramienta u otra. No es la misma herramienta que voy a utilizar para sacar datos de un celular que la que voy a utilizar para sacar datos de un disco externo, por ejemplo. Eso es el proceso de extracción. La documentación hace referencia a que todos estos actos que yo realizo para preservar, identificar y recolectar la evidencia digital, todo eso tiene que estar registrado, documentado, debidamente foliado. Tenemos que respetar todo el contexto que en ese sentido, en el contexto judicial se define mucho, digamos, tenemos que respetar las normas, los protocolos, todo lo que es documentación técnica y demás, que ya vamos a ir viendo cómo se hace un informe de pericia y cómo se presenta, etc. Y por último, la interpretación viene a ser el análisis final de esa evidencia que encontré. Por ejemplo, encontramos un WhatsApp de fecha tal, hora tal, en la que fulano le dice hola y mengano dice chao, ¿no es cierto? Entonces, eso certifica que hubo una comunicación entre fulano y mengano. Ese es el análisis o interpretación de la evidencia digital. Y no solamente decimos que hubo una comunicación, sino que esa comunicación se realizó tal día, tal hora, a través de la aplicación de mensajería instantánea denominada WhatsApp. Y acá le traigo, señor juez, el archivo que certifica que evidentemente sí se realizó esa comunicación, ¿no? Vamos a ver entre las prácticas que haremos al final, en la segunda parte de la asignatura, digamos, vamos a trabajar con los talleres. Allí ustedes van a utilizar una serie de herramientas forenses de uso libre para simular la realización de 5 casos de pericia que les pongo a disposición. Entonces, fíjense en que la informática forense va dando vuelta alrededor de qué, bueno, pues de la evidencia digital. Entonces acá surge clarito esta definición. La informática forense es considerada una rama de las ciencias forenses, ¿no? O sea, no es informática desde el lado nuestro, digamos, técnico, sino que es desde el lado de la informática aplicada, que se encarga de adquirir, analizar, preservar y presentar datos que han sido procesados electrónicamente y almacenados en un medio digital. Es el uso de las TIC para recuperar la evidencia digital. Ahora queda claro entonces que aquí el objeto de estudio es la evidencia digital. En la informática jurídica, el objeto de estudio eran los sistemas de información. Acá cambia totalmente, es la evidencia digital. Ya estamos viendo la diferencia entre informática jurídica e informática forense. Vamos ahora, por ejemplo, a los ejemplos que yo les pongo acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, una foto, una imagen, una hoja de cálculo, un mensaje de texto, las señales de geolocalización, cualquiera de esos son evidencias digitales. ¿Dónde las encuentro? En cualquier dispositivo. Un celular, un notebook, la red, internet tiene millones, miles de evidencias. Las redes sociales tienen tanta evidencia dando vuelta allí que uno realmente, digamos, una vez que se introduce en ese mundo, tiene que ser muy cuidadoso respecto de qué es lo que recolecta. Ya vamos a ver que no podemos tomar así nomás cualquier cosa como evidencia digital. Tiene que cumplir determinadas características de evidencia y tiene que servir a un propósito, ¿ya? Entonces, ¿dónde encuentran esas evidencias? Además de un celular y una notebook, ¿dónde más se imaginan ustedes que pueden encontrar evidencia? ¿Cuáles son los otros dispositivos que ustedes ven por allí que podrían tener evidencia? Unas cámaras de seguridad. Exacto, esas cámaras que vemos ahí en las esquinas, ¿no es cierto? En las ciudades y qué sé yo. Bueno, tremenda la cantidad de información que tienen también esas cámaras. Algunas hasta tienen reconocimiento de patente, de caras, de rostros, qué sé yo. Es tremendo todo lo que se puede obtener como evidencia digital. Hoy en día, cualquier dispositivo tecnológico que tenga capacidad de memoria, ¿qué quiere decir?
Hay algunos dispositivos que no tienen memoria, que son simplemente de paso, por así decirlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, los switch, ¿saben lo que es un switch? ¿Sí? ¿Conocen un switch? Chan, chan, chan. Sí, señor. Bueno, muy bien, un switch. Si es que no es Layer 5 o Layer no sé cuánto que viene ahora, porque ya les perdí el rastro, ¿no es cierto? El Layer 5 es un switch inteligente, ese tiene algún tipo de aplicación en donde ya tiene un pequeño software, digamos, que hace mejor la distribución de la señal y todo ese tipo de cosas. Ese switch inteligente sí tiene una pequeñísima memoria RAM, que allí pueden estar, por ejemplo, almacenadas las direcciones IP que van a circular, que van y vienen a través de esa red en donde participe ese switch. Pero hay otros switch de menor nivel que directamente son como, digamos, las barreras que abren el flujo de los paquetes de datos que circulan en la red y que no almacenan nada. Entonces eso no me sirve, ¿no? Todo aquel dispositivo que tenga capacidad para almacenar datos puede contener en algún momento evidencia digital. Sigamos. Llegamos entonces ahora a forencia digital. Ya les queda más o menos claro la diferencia entre informática jurídica, informática forense, y ahora veamos lo que es la forencia digital. También en el texto que les pasé hay muchas definiciones, después lo miran con atención a cada una de ellas. Pero esta, por ejemplo, habla. Primero menciona métodos científicamente probados, ¿no? Es decir, no podemos hacer o hablar de forencia digital desde el punto de vista de cualquier técnica o haciendo las cosas como se nos ocurra. Hay metodologías científicamente probadas y validadas que se aplican en el contexto de la forencia digital. También se aplican en el contexto de la informática forense. No puedo hacer la extracción de datos o todo el proceso de análisis forense de lo que saco de un celular, así como a mí se me ocurra. Vieron que así como nosotros tenemos metodologías para desarrollo de aplicaciones, ¿verdad? Que nos marcan las metodologías, nos marcan caminos seguros, para que no hagamos así nomás al tuntún el desarrollo de una aplicación. Para eso es que todas las carreras nuestras tienen por lo menos un año de cursado de ingeniería de software, ¿verdad? A ver, ¿qué métodos o metodologías de desarrollo conocen ustedes? La Kaplan podría mencionar, perdón, Podría la ser. XP, que es también. Sí, tienes Scrum, tienes montones, digamos, en especial las metodologías ágiles. Tenemos, por ejemplo, qué sé yo, metodologías basadas u orientadas a objetos, que son, digamos, diferentes a las metodologías basadas en, qué sé yo, procedimientos, digamos, en técnicas procedimentales, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno después va aprendiendo que las metodologías son eso, son guías, son como recetas, digamos, que nos ayudan a que cocinemos mejor. Y que después con el tiempo cada uno toma la receta y la va personalizando. Yo tomo Scrum, pero hasta acá. Después cambio todo, le meto esto, lo mezclo con lo otro, etcétera, etcétera. Uno va adquiriendo experiencia en el desarrollo de todo este tipo de cosas y se apropia de esas técnicas, de esas metodologías. Pero siempre tienen la base de la ingeniería del software que viene en el fondo, que nos deja tranquilos porque sabemos que si utilizamos cualquiera de esas metodologías vamos por buen camino para hacer una aplicación libre de errores, profesional, que tenga calidad, etcétera, etcétera. Entonces también en la forencia digital tenemos metodologías que son muy estrictas para todo lo que es estas actividades que hacemos con la evidencia digital. ¿Cuáles son? Vuelta. Preservación, recolección, validación, identificación, análisis, interpretación, documentación y presentación. Cualquier cosa que hagamos con la evidencia digital, siempre que lo hagamos con un método probado científicamente antes. ¿Cuál es el objeto de la forencia digital? Lo que se pretende al analizar esa evidencia con estos métodos científicamente probados es facilitar o promover la reconstrucción de eventos. Es decir, averiguar qué pasó. Fíjense que ya no estoy hablando de la evidencia digital en sí misma, sino que ya estoy hablando del ámbito de la investigación criminal. Yo quiero hacer la reconstrucción de eventos. O bien anticipar acciones no autorizadas que puedan ser perjudiciales, ¿no?
¿Qué quiero decir con esto de anticipar acciones no autorizadas? Lo que tiene que ver con los incidentes de ciberseguridad, por ejemplo, ¿no es cierto?, con todas las acciones de protección desde la seguridad informática destinadas a evitar los accesos indebidos. Es decir, que alguien entre por donde no debería entrar. Básicamente ese es el tema. Entonces, la forense digital, que es un término, digamos, acuñado desde hace mucho tiempo. Hay un reporte que les cito allí, que es el Technical Report de la DFRWS. ¿Qué es la DFRWS? Es una asociación, un grupo de estudiosos respecto de la forense digital, que todos los años hacen un foro de discusión y qué sé yo, y hacen propuestas. Entonces ellos ya, creo que en el año 2001, aventuraban una definición de lo que era la forense digital. Entonces decían, en el contexto de lo que es la seguridad informática, las pericias, los delitos y demás, encontramos, por un lado, digamos, todo lo que es las cortes de justicia y los esfuerzos de la ley por regular las actividades criminales vinculadas a la tecnología. Por otra parte, también vamos a encontrar, desde el punto de vista de la industria y los negocios, todo lo que es la protección de infraestructura crítica. Este famoso data center del tercer piso del Banco Colombia que les decía, ¿no es cierto?, como ejemplo. También podemos considerar una infraestructura crítica el data center del mejor hospital de Colombia, digamos, del hospital más grande, en donde están las historias clínicas y un montón de información de la gente que, qué sé yo, con el tema de la pandemia y toda esa historia. Otro ámbito que también es de mucho interés para la seguridad informática tiene que ver con las operaciones militares y todo lo que son las reglas, las guerras de la información. No sé si ustedes están al tanto de lo que pasó, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia previo a la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Tienen alguna noticia al respecto? ¿Leyeron algo en el diario? ¿Se interesaron por el tema? ¿Escucharon hablar que allá de los mares hay una guerra? A ver, jóvenes, algún día van a salir de la universidad con el cartoncito bajo el brazo y se van a enfrentar con un mundo que tienen que aprender a conocer ahora. Esto no es algo que ustedes abren la puerta y salen al mundo hermoso, ¿no? Van a abrir la puerta, le van a decir, listo, ya tienes tu título, ¡hala! A trabajar. Y se van a encontrar ustedes con ese afuera y no van a saber qué hacer. Empiecen a tomar contacto con ese ámbito en el cual ustedes después a futuro piensan desarrollar su profesión. Vayan pensando en qué van a hacer cuando sean ingenieros. Dejen ya de pensar en los parciales, en los exámenes, la cursada, esto, lo otro. Paren un cachito. Un buen día van a salir de ese mundo y tienen que estar preparados. Así que empiecen por a noticiarse lo que pasa en el mundo. ¿Tá? Es un buen ejercicio agarrar de vez en cuando, aunque sea un diario digital, no les digo el diario en papel, pero más o menos conocer las últimas noticias. ¿Cuál es la noticia más importante en Colombia de estos últimos días? Yo desde acá de Argentina la sé, no sé si ustedes las conocen. En Colombia, pues ahorita están hablando de la posesión del nuevo presidente y el gabinete que está colocando. Exactamente, exactamente, con toda una situación, digamos, muy cuestionable del presidente saliente y todas las pilas puestas, como decimos nosotros acá en Argentina, todas las ganas, todas las esperanzas puestas en este nuevo presidente que hacemos ahora. Que vaya uno a saber qué es lo que pasará, bueno, eso es discusión de otro lado. Pero me gusta eso, Eliana, quiere decir que al menos levantaste un poco la cabeza y dijiste, oh, estoy en Colombia. Tengo que saber qué pasa en mi país, porque a este país voy a servir yo después cuando sea ingeniera. Eres Eliana, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, señora. Bueno. Entonces, fíjense entonces acá que todo ese mundo de la seguridad y de las operaciones militares también tiene que ver con la seguridad informática. Por otro lado, lo que se conoce como seguridad nacional. Los yanquis le llaman Homeland Security. Entonces, ¿qué es lo que dicen los de la DFRWS?
Estos 4 círculos se congenian entre sí y en el medio, en el centro de todo, nosotros nos dedicamos a la investigación de la forencia digital. Entonces, formulan una primera definición en la que dicen que la forencia digital interrelaciona 4 componentes: la seguridad nacional, la guerra de la información, la protección de la infraestructura crítica y el cumplimiento de la ley, y que tiene múltiples ámbitos y escenarios de aplicación. En ese contexto, el objeto de estudio de la forencia digital aborda los incidentes de seguridad informática. Fíjense entonces que llegamos a que son conceptos muy distintos unos de otros si tomamos en cuenta ese objeto final, ese objeto de estudio, digamos, el core, ¿no es cierto? Digamos, la parte central de cada área. En la informática jurídica se dedica a la gestión de la información, desarrollo de sistemas, de aplicaciones, etc. La informática forense se dedica a la evidencia digital y todos los procesos que se puedan hacer con ese archivo que conforma una evidencia digital. Y la forencia digital se encarga de la investigación de los incidentes de seguridad informática, los accesos indebidos, las cosas que no corresponden, etc. Entonces, ahí ya estamos estableciendo como 3 campos muy diferentes. Ya van entendiendo qué es la forencia digital y por qué tienen ustedes una asignatura de este tipo como electiva, digamos, ¿ya? Entonces, tenemos 2 grandes alcances en la forencia digital. Por un lado, en el ámbito de la justicia, mediante la realización de pericias informáticas que incluyen las evidencias digitales, y por el otro, en el ámbito empresarial e institucional, cuando se analizan las vulnerabilidades o fallas de seguridad o acciones de intrusión indebida en los recursos informáticos. Fíjense que en el segundo ámbito está muy, pero muy relacionado con la seguridad informática y los incidentes de seguridad informática, ¿no? Que hoy ocurren muchísimos, muchísimos, ¿ya? ¿Cuál es lo último de lo último que ustedes han escuchado hablar sobre accesos indebidos? A ver, coméntenme. ¿Algún caso así notable que yo he dicho, uy, mira lo que está pasando? A ver, jóvenes, ¿cuántos son ustedes? Un montón, tengo 19 en el aula. Y solamente la escuché Profe, no te escuché bien la pregunta sobre qué tema. ¿Sobre qué tema has escuchado últimamente? sobre lo que fuera. Algún incidente de seguridad informática, algún acceso indebido. Lo último que escuchas. Alguna gran noticia que vos digas, uy, mira lo que pasó. Chicos, saben que hay un mundo más allá, ¿no? Pues yo veía uno que en Asia se está por Facebook, se están utilizando mega paquetes, mega cracks, para robar información de los usuarios. Sí, y hay muchísimos, hay muchísimos. Aquí hay muchas quejas de la vivienda por la aplicación móvil que muchos usuarios están perdiendo. Exactamente. Estafas. Las estafas están a la orden del día. Y ya no son estafas de las que todos ya conocemos. Ya sabemos que si nos mandan un link diciendo, hace clic aquí, me mandan por WhatsApp, ¿no? Me dicen, hace clic aquí, te vas a ganar una caja de bombones de chocolate. Yo ya sé que eso es mentira. ¿Ya? Ya. Todas las técnicas de ingeniería social para eso. ¿no? Ransomware. ¿Sí? También cuando ese conflicto de Rusia, también hubo una invasión en cuanto al sistema informático, o sea, que Rusia atacó el sistema informático de Ucrania Totalmente. Un sobre la año red de antes, internet. sí. Un año antes ya los empezaron a atacar, ¿no es cierto? Y, digamos, debilitaron toda la infraestructura de comunicaciones de Ucrania, ¿no? A través de, qué sé yo, les ponían bots, ¿no es cierto? Ransomware y todos los bichos que andaban dando vuelta por ahí, pum, cuestión de que estuvieran más entretenidos en tratar de sanear su propia infraestructura de comunicación que en ver lo que pasaba afuera, ¿ya? Entonces, bueno, todo esto forma parte del mundo en el cual actúa la forencia digital. Así que fíjense en lo interesante.
Yo no sé muy bien si ustedes ya se han preguntado qué van a hacer cuando sean ingenieros, cuánto les faltará. Medio año y un par de mesas de exámenes más, y a la calle, ¿no? Bueno, ¿en qué van a trabajar? ¿Ya tienen idea? ¿Qué van a elegir? ¿Les gustan las bases de datos? ¿Les gustan las redes? ¿Les gusta el desarrollo de aplicaciones? ¿Les gusta la robótica? ¿Les gusta Internet de las cosas? ¿Está? Buena pregunta, ¿no? Más vale que ya lo vayan pensando, chicos. Esto, la forense digital, es un mundo apasionante para el que le puede interesar. No se los quiero vender, chicos, porque la verdad, somos muchos, estamos muy contentos, se puede hacer muchísimas cosas, pero esto es una cuestión de ir aproximándose poquito a poco. ¿Tá? No es algo, digamos, uno no viene preparado desde la facultad para esto. Ustedes vienen preparados desde prácticamente los primeros años para, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones. En esos, hasta donde yo sé, Unisan Gil es muy fuerte en la formación de sus ingenieros, digamos. Pero no sé si otros ámbitos también tienen, digamos, las mismas características, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo la llevan si tuvieran que hacer gestión de proyectos tecnológicos de gran envergadura? ¿Se sienten capaces? Les doy un ejemplo. Yo les digo, miren chicos, me acaba de contratar el Bancolombia para hacer una migración de todas sus aplicaciones a Azure. ¿Tá? Necesito personal calificado que esté ahí en Yopal, no sé qué, dónde están ustedes. ¿Ya? ¿Cuántos se anotan de ustedes? Azure, ¿te suena? Yo personal no me atrevería. Ajá, bueno, pero ¿por qué no te atreverías? Es bueno que lo reconozcas, Pedro, porque uno está todavía medio pichoncito, ¿no es cierto? Entonces, Claro, bueno, está uno recién iniciando este proceso. por supuesto. ¿Listo? Falta experiencia. Pero poco a poco después te No, vas y a es que notar. sí, es que también es de experiencia hacerlo, porque o sea, Sí, uno sin experiencia dice, no, yo le hago de una, la saco, pero pues ya hemos experimentado en el tema de algo similar en no, proyectos mucho más pequeños por y es difícil. supuesto. Por supuesto, una cosa No, es que, por ejemplo, qué sé yo, yo me recibí y el primer desarrollo informático que lo hice para el negocio de mis padres. Porque yo estaba confiada, porque yo sabía que si hacía macana, bueno, era mi papá, era mi mamá, más o menos salíamos, qué sé yo, ¿viste? No era tanto el papelón ni el desprestigio, ¿ya? Después, poco a poco, empecé a crecer, como les va a pasar a ustedes también, más capacitación, más experiencia, más trato con la gente, ¿no es cierto? Más trabajo continuo con otros equipos de trabajo y demás. Eh, Empecé a orientarme en un tipo de tecnologías o de elementos, en mi caso fue la gestión de proyectos tecnológicos, y poco a poco, digamos, uno va armando su perfil para ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, acá la forencia digital es uno de esos perfiles a los que se llega después de mucho tiempo. Para empezar en la forencia digital es necesario tener primero experiencia probada, digamos, que uno se sienta en condiciones de encarar proyectos tecnológicos de esta envergadura. Sobre todo porque en el contexto de la forencia digital uno nunca sabe con qué se le va a aparecer. O sea, no es que es siempre el mismo tipo de evidencia digital que vamos a analizar. Hay casos y casos. Cada caso es un mundo. Y cada vez son más las incorporaciones de evidencias digitales, digamos, en los diferentes contextos criminales y ese tipo de cosas. Ahora ya están apareciendo, supongamos, delitos sobre las criptomonedas. Entonces ustedes me dicen, ingeniera, listo, usted va allá y hace una pericia. Y yo hoy les digo, no, porque no conozco lo suficiente de criptomonedas como para ir confiada, decir, bueno, me voy a poner a hacer una pericia, ¿no? Así que imagínense, eso es un aprendizaje continuo. Pero está ahí la forencia digital para quien le guste también el tema de la seguridad informática y demás. Piénsenlo. Bueno, ¿cuáles son los dominios de la forencia digital? Por dominios acá lo que tratamos de identificar son, digamos, como si fueran áreas sobre las cuales se actúa desde la forencia digital. Hay forencia digital de los sistemas operativos, de discos y sistemas de archivos, que es diferente a la de los sistemas operativos, ¿tá? De memorias en vivo o
forencia en caliente, que se llama, cuando por ejemplo se hace un allanamiento, entra la policía rompiendo las puertas, todo, y ven a una persona sentada ahí en una computadora. Entonces le dice, levántese y no toque nada. Está la computadora prendida, entonces lo que se hace es un volcado de memoria para poder ver toda la información que en ese momento se estaba manejando desde esa computadora. A qué redes se entraba, cuáles eran los dispositivos conectados, por ejemplo, cuáles eran las páginas web que en ese momento se estaba visitando y cosas así. También se hace forencia de navegadores web, y tiene mucho que ver las herramientas que se conocen como de inteligencia, las herramientas OSINT, para buscar información respecto a los navegadores web. La forencia de correo electrónico es toda una historia totalmente separada, tiene también sus propias herramientas forenses. La forencia de redes, de los archivos multimedia, que no es lo mismo si estamos hablando de un archivo de audio que de un archivo de video o de un archivo conjunto de audio y video. O también de imagen, una imagen estática. Cada uno de esos tipos de archivos tiene también sus propias herramientas para hacer la extracción, el análisis y todo de la información. Y luego están lo que le llamamos dominios emergentes, como esto que les indicaba recién, las criptomonedas, todo lo que es blockchain, por ejemplo, o Internet de las cosas, o los drones, o esto que se viene ahora, que supongo que ustedes ya escucharon hablar, que es el metaverso. ¿Escucharon hablar del metaverso? De Zuck, del creador de Facebook. Exactamente, del metaverso. Bueno, se viene, chicos, con todo, ¿eh? En 5 o 10 años ustedes van a estar ahí totalmente inmersos en ese metaverso haciendo un montón de cosas, así que más vale que también empiecen a pispear un poco qué es lo que está pasando con esas nuevas tecnologías. Estos son algunos, nosotros no vamos a ver todos esos casos, ¿no? Yo después voy a ir acotando para llevarlos a la realización de esos talleres que yo les comentaba, que es lo que a mí me interesa, que después le quede de todo esto como experiencias, digamos, como para que después digan, bueno, sí, me gustaría en algún momento encarar por el lado de la forencia o no. Hay otra definición que es muy interesante que tiene que ver con la antiforencia digital. La antiforencia es decir, atacar a la forencia digital. O sea, lo que se pretende es poner en duda la credibilidad de la actividad forense. Es como decir, vamos a hacer las cosas como para que todo lo que hizo este perito, todo el análisis de información que se hizo y qué sé yo, no sirva. ¿Ya? Vamos a perjudicar para que caiga esa prueba, digamos. Entonces, hay un conjunto creciente de herramientas y técnicas para frustrar las investigaciones y además para comprometer la disponibilidad de la evidencia. Por ejemplo, yo puedo borrar esa evidencia entre que la secuestré, digamos, ¿no es cierto?, la obtuve, y antes de hacer el análisis. O puedo entrar ilegalmente, por supuesto, y modificar esa propia evidencia digital. Por supuesto que allí nos damos cuenta, ¿no? Porque recuerden ustedes, supongamos una notebook, ¿no? Se secuestra una notebook, nadie la prende, listo, cuando se la prende la siguiente vez, el sistema operativo de esa notebook entra a gestionar todos los procesos automáticos internos, de los cuales nosotros no podemos evitar que eso se haga, en donde se van almacenando todos los logs, etcétera, el control de funcionamiento de todo el equipo y demás, y todo eso queda almacenado. Si alguien hizo esa tarea de prender la computadora antes que yo, que estoy por hacer la extracción de datos, pues esos registros van a aparecer, porque esas cuestiones de procesos automáticos de la computadora son inevitables. Entonces así, por ejemplo, cuando alguien quiere contaminar la evidencia, sí, la contamina, pero también es posible identificar que se hizo esa contaminación. Y también se define como cualquier intento exitoso para impactar de manera negativa en la identificación, la disponibilidad, la confiabilidad y la relevancia de la evidencia digital. Acá muchas veces se pone en tela de juicio la metodología utilizada por el perito. El abogado de la contraria, es decir, el abogado de la otra parte que se ve perjudicado por la pericia que uno está haciendo, dice, no, yo impugno el informe del perito porque no utilizó una metodología científicamente probada. Entonces uno ahí tiene que decir como que no, mira, acá está, acá dice metodología tal, figura en tal página, los pasos son los correspondientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la antiforencia digital intenta ese tipo de cosas.
¿Cuáles son los objetivos? Evitar la detección de algún tipo de evento que ya ocurrió, interferir en la recolección de información, aumentar el tiempo que demanda una pericia, o sea, hacer perder el tiempo, y sembrar dudas sobre el informe de pericia, porque cuando está sembrada la duda ya los abogados empiezan a pelearse, digamos, ya en su contexto de esa zona gris en la que se manejan ellos. Nosotros, a ver, los ingenieros estamos, 1 más 1 es 2, siempre es 2 y siempre va a ser 2. Para los abogados podría llegar a ser 2, podría llegar a ser 3, en una de esas, ¿no? O sea, están en un mundo de indefiniciones porque el derecho proviene del ámbito de las ciencias sociales que tiene su propia mecánica de funcionamiento y de trabajo como disciplina. Entonces lo que se intenta es poner en duda el informe de pericia para que sea, digamos, abonado desde la conveniencia de cada una de las partes respecto de si el informe de pericia me perjudicó o no. Hay técnicas orientadas a la evidencia o bien orientadas al proceso. Las que son orientadas a la evidencia hablan, por ejemplo, del ocultamiento, ¿no es cierto? O sea, tratar de hacer desaparecer la evidencia, borrarla, alterarla, falsificarla. Puedo hacer incluso la destrucción total del dispositivo, ¿no? No solamente porque le paso, supongamos, ¿cómo es que se llama esto? Cuando uno borra un disco, un imán, le paso un imán, ¿no es cierto?, para que se vuelva loco todos los componentes, digamos, electromagnéticos dentro del disco, sino que también agarro un martillo, boom, 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 le doy al disco, me subo al auto, lo pongo en la baranda y le paso encima el disco, cuestión de que no exista más ese disco. Bueno, todas esas son técnicas orientadas a la antiforencia, digamos, basadas en la evidencia. También pueden ser orientadas al proceso. Se desprestigia el software forense. Por ejemplo, ocurre que uno de los métodos de encriptación, que no me acuerdo si es uno de los SHA o el MD5, creo que es el MD5, ya presenta fallas. ¿Por qué? A ver, el método hash me garantiza que para un archivo X yo tengo un número hash que es único y que ese mismo número no debería poder obtenerlo para otro archivo. Bueno, acá ocurrió el caso de excepción, es decir, que 2 archivos diferentes dieron el mismo número hash, con lo cual se invalida ese método como técnica de encriptación, ¿ya? Eso puede ocurrir. Si yo no me doy cuenta y utilizo eso, entonces la otra parte puede decir, está utilizando un software que no es confiable, ¿ya? También se puede atacar, digamos, a la metodología y también se puede atacar a la credibilidad del analista forense. Ese analista forense no está capacitado, ese perito no sabe de lo que habla, ese perito no tiene título pertinente para ese perito no es informático, es un licenciado en comunicaciones sociales, por ejemplo. ¿Qué sabe él de evidencia digital? Nada. Acá tiene que venir un informático para que sea perito informático. En algunos lugares se acepta que un perito informático tenga también el título de electrónico, ¿no? De licenciado en electrónica, o licenciado o ingeniero en electrónica, o en telecomunicaciones, en fin. Pero siempre, digamos, vinculado a todo lo que son las tecnologías de la comunicación. Hay un concepto que es el de antiforencia digital, el de Kessler, por ejemplo, en donde él dice, hay temas bastante complicados con la antiforencia, porque hay 2 cuestiones, una es la antiforencia y el otro es el derecho a la privacidad. Cuando yo apunto a resguardar mi privacidad, puedo utilizar las mismas técnicas de la antiforencia para entorpecer que alguien vea los datos míos que yo tengo privados, que no quiero que nadie los vea y que quiero protegerlos. Entonces, ahí hay una discusión, en el artículo ese que les pongo allí, es muy interesante, después si ustedes lo quieren leer, en donde, a ver, respecto de esto, ¿no es cierto?, de lo que es el derecho a la privacidad, yo lo tengo que mirar desde el punto de vista de que haciendo una invasión a la privacidad de las personas, ¿estoy protegiendo a las buenas personas de un mal gobierno? ¿O el buen gobierno identifica a las malas personas? ¿Ya? Vuelvo de nuevo al ejemplo de la pandemia. Durante la pandemia hubo muchas aplicaciones informáticas
que nos daban desde nuestros ministerios de salud pública para que registremos allí todos los síntomas y las situaciones que íbamos viviendo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y para tener un contralor, digamos, de cómo iba avanzando la pandemia en determinados lugares, sectores o barrios o grupos poblacionales o lo que fuera. Ahora bien, fíjense que los datos referidos a la salud de las personas se considera datos sensibles. Esto es que la mayoría de las legislaciones sobre protección de datos personales dicen que los datos referidos a la salud de las personas son privados y que solamente se pueden compartir en determinadas circunstancias y siempre con la autorización del propio usuario. Nosotros utilizábamos esas aplicaciones para poner mucha información sobre nuestra salud, digamos. Pero teníamos plena certeza de que eso estaba suficientemente resguardado y protegido. O sea, alguien pudo haber entrado a esas grandes bases de datos y sacar toda esa información y manipularla como quisiera. Yo tenía plena seguridad que el Ministerio de Salud resguardaba esas bases de datos con todos los elementos de protección y seguridad informática necesarios. Bueno, allí es donde se arman estas grandes discusiones respecto de si vale cuidar la salud pública y para esa acción de bien común vale atacar la privacidad de las personas, ¿no es cierto? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en China. Hay una gran discusión en todos esos países porque ellos ya tienen cámaras, esas cámaras que nosotros vemos en la calle, tienen cámaras con reconocimiento facial. Entonces así, no me acuerdo el número, pero pongamos en un día identifican a 100 personas que eran buscadas por la policía, criminales o lo que sea. O sea que la gente no puede salir a la calle libremente porque hay una cámara que te captura tu rostro y a partir de ahí puede identificar si sos un delincuente o no sos un delincuente, etcétera, etcétera. Bueno, si soy un delincuente, pues me la tendré que arreglar, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? Estoy cometiendo un delito y, bueno, así, a seguir las reglas, digamos. Ahora, si yo soy una persona común y corriente, ¿quién es el Estado para sacar fotos y controlar si yo estoy figurando como delincuente o no, etcétera? ¿No? Bueno, hay toda una discusión ética incluso muy vinculada a estos temas que son de muchísimo interés también para la forense digital. Bien, hasta aquí más o menos le tiene que haber quedado en claro que lo que estamos hablando respecto de la forense digital. Chicos, díganme la hora de ustedes, porque yo tengo acá las 21:35, ya llevo creo que una hora. ¿Qué hora tienen ustedes allí? Sí, señora, las 21:35. 19:35, perdón. Ah, 7:35. 19:35. Ah, listo, tengo todavía una horita más, que voy a tratar que sea menos. Hasta acá entonces lo que es la forense digital ya tienen un pantallazo. Después les pido por favor, vean, lean todo el documento ese que está, le van a terminar de redondear todas las cosas que estoy dándoles en esta clase. Vamos a los principios del derecho. ¿Por qué me interesa mostrarles los principios del derecho? Fíjense, cuando ustedes hacen una aplicación informática para el negocio de su papá, digamos así como me pasó a mí cuando recién me inicié, al único que podía llegar a perjudicar era al negocio de mis padres, digamos, ¿no es cierto? Qué sé yo, a lo mejor sumaba mal los saldos o salían mal las facturas, una cosa así, digamos. Pero cuando hablamos de las pericias y de la forense digital, hay cuestiones que tienen que ver con riesgos profesionales que corremos los peritos porque no sabemos dónde nos estamos metiendo, ¿ya? Entonces es necesario que quien actúe a futuro como perito informático, primero conozca los riesgos, que básicamente son dos. Primero, que su informe de pericia sea impugnado porque no hizo lo que debía hacer respetando todas las reglas y los protocolos y las normativas que establece la ley para eso, o bien, y lo más grave, que incurra en la comisión de delitos. Es decir, que por ignorancia metamos la pata y después resulta que, nos llama el juez para decir usted es un incompetente, entonces lo acuso de, tiene que pagar una multa de tanta plata, supongamos. Y uno que dice, es que yo no sabía. Bueno, pues no podemos. Cuando yo hago la aplicación para mis padres, le puedo decir, mirá, es que yo no sabía.
¿viste? Y no me van a decir nada, pero cuando estoy actuando como perito, en donde soy un auxiliar del juez, en donde el juez pone toda su confianza en mi persona respecto de que lo voy a asesorar convenientemente, pues no me debería equivocar. Tengo que comprender la importancia y la responsabilidad que me cabe sobre eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer ese mundo del derecho en el cual nos vamos a meter, ¿ya? Es como si yo les dijera, a ver chicos, vamos a ir a hacer esa aplicación que les decía para el Bancolombia. Entonces ustedes me dicen, ingeniera, pero yo no conozco nada del banco, no tengo ni una cuenta corriente. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño cursito de inducción para que ustedes vean cómo es el proceso de la banca internacional, supongamos, ¿ya? Entonces, después de conocer acerca de la banca internacional, recién nos vamos a sentar tranquilos a trabajar el desarrollo de este ejemplo que decíamos. Entonces, ¿cuáles son los principios del derecho que nos interesan conocer? Yo hice acá un pequeño esquema, que no es un mapa conceptual ni nada, es simplemente un esquema para guiarme en la exposición, ¿ya? Considero 5 componentes del derecho, cada uno de ellos los vamos a mirar en particular. El primero de ellos es la clasificación del derecho. El derecho tiene un montón de ramas. Hay 2 grandes áreas, una que se ocupa del interés público, por eso se llama derecho público, y otro que tiene que ver con el interés particular de las personas o de las empresas, que se llama derecho privado, ¿no? Lo que es el derecho público está el derecho constitucional, en donde supongamos la asunción de vuestro nuevo presidente se hizo ajustado a lo que la ley dictamina respecto de cómo es el proceso electoral, cómo se elige un presidente, cómo asume el nuevo presidente, etcétera, etcétera. Eso no está inventado así nomás. Ustedes tienen todo un área del derecho constitucional que dice cómo se tienen que hacer estas cosas. Existe también el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho internacional público, el derecho financiero, y hay montones de subramas, digamos. En cuanto al derecho privado, está el derecho civil, en donde tiene que ver, por ejemplo, todo lo que es el derecho de la familia, ¿no es cierto?, lo que es casamiento, lo que es herencias y demás, tiene que ver con el derecho civil. El derecho comercial, que regula toda la actividad de negocios, en donde allí está todo, por ejemplo, cuando es que se declara en quiebra una empresa, cosas así, los tipos de empresa, ¿no? Que esta es sociedad anónima, la otra es sociedad de hecho, esta es una SRL, etcétera, etcétera. El derecho rural o agrario, el derecho internacional privado, que no es lo mismo que el derecho internacional público, el derecho de la navegación, el industrial, etcétera. Hay montones de clasificaciones, cada país tiene sus pequeñas diferencias. Ustedes, por ejemplo, en Colombia tienen un derecho indígena que nosotros en Argentina no lo tenemos, y que a mí me parece realmente notable, y me gustó que ustedes reconozcan, digamos, a sus propias comunidades originarias, mientras que nosotros en Argentina nos seguimos todavía mirando a Europa como si allí estuviera lo mejor de lo mejor, ¿no? Pero bueno, más allá de eso. Además del derecho público y del privado, hay 2 áreas del derecho, que es el derecho procesal y el derecho laboral, que, digamos, es tanto con impacto en el derecho público como en el derecho privado. ¿Qué nos interesa de esto? El derecho procesal. Porque el derecho procesal viene de proceso, justamente, establece, en el caso que a nosotros nos interesa, cómo se realizan las pericias informáticas. O sea que de todo esto que está acá, ¿qué es lo que yo tengo que saber cuando sea perito? El derecho procesal, y de allí solo las partes que me interesan, que regulan la actividad del perito informático. Ya vamos a ir acotando un poquito más ese embudo, digamos, para llegar exactamente a lo que necesitamos. Pero les presenté todo este panorama, que ustedes vean por dónde es que encaramos este mundo del derecho. Bueno, ya medianamente esto tienen así. Yo les dejé unos videos en el aula, con unos videos cortitos que explican muy bien las diferentes ramas del derecho, cómo se clasifican, etcétera, que les va a ayudar a redondear estas ideas. Otro de los conceptos básicos que tenemos en el derecho es que siempre en el derecho tenemos un sujeto, que es aquel al que se le imputan los derechos, y que normalmente son personas físicas y jurídicas. Y tenemos también un objeto o un acto jurídico, sobre el cual se ejecuta la acción judicial.
¿no es cierto? Por ejemplo, el acto jurídico puede ser la necesidad de identificar si esta persona es culpable o no de un crimen. Ese es el acto jurídico, ¿ya? El sujeto va a ser fulano que hace la denuncia diciendo que mengano le robó tal cosa, ¿no es cierto? Entonces el robo es el acto jurídico, el sujeto es el que demanda y hay un demandado que es el supuesto ladrón, etc. Entonces, en medio de todos estos conceptos entre el sujeto y el objeto del derecho, es en donde los abogados estructuran toda la secuencia de procesos que llevan adelante durante un juicio. También tenemos las normas, montones de normas, chicos. Tenemos la gran norma primigenia, que es la Constitución Nacional, sobre la cual se sostienen todas las leyes, ya sean estas leyes, digamos, ustedes tienen estados, ¿verdad? Si nosotros le llamamos provincias, ustedes le llaman estados. Cada estado puede tener su ley de incumbencia solo en ese estado, o sea, la ley que está para el estado de no sé cuál, qué sé yo. ¿En qué estado estamos, chicos, ustedes? ¿En qué estado están en No, Colombia? aquí hay No, aquí. departamentos, pero no es Ah. por estados. Ah, son departamentos, no, los estados Aquí la ley entonces es son... para a nivel nacional, o La sea, no, administración del recurso sí, pero las leyes son nacionales. Bien, pero tienen que haber también algunas leyes departamentales, incluso hay leyes municipales. Supongamos, ustedes tienen una ley de Sí, señora. tránsito, ¿no es cierto? En donde están las multas, que si conducís borracho, que si a tal velocidad, etcétera, etcétera. Bueno, esa ley municipal rige solo en el municipio de tal ciudad. En tal otra ciudad tienen otra ley parecida, pero que rige en esa otra ciudad, digamos. Tienen como ámbitos, digamos, cada una de las legislaciones. Hay legislaciones que tienen cobertura nacional, otras tienen a nivel departamental, otras a nivel municipal, digamos. Y también tenemos los reglamentos. Los reglamentos son como leyes, digamos, pero que están pautados desde otros estamentos. Los reglamentos tienen que ver, supongamos, con las normas profesionales, ¿no? Allí ustedes en Colombia tienen que tener un colegio o consejo, no sé cómo se llama, de ingenieros, ¿no es cierto? De informáticos, donde ustedes el día de mañana, cuando tengan su título, se van a matricular y allí pueden después hacer uso de los beneficios de pertenecer a ese colegio, en donde también si ustedes hacen una mala praxis, alguien puede hacerles una denuncia de ética o cosas así, ¿ya? Entonces hay normas profesionales que solamente rigen, supongamos en este caso, para quienes son ingenieros. Hay otras que son normas de calidad, ¿verdad? ¿Conocen las normas ISO? La ISO 9002 y ese tipo de cosas. sí, Sí, señora. señora. Bien, hay montones de normas, ¿no es cierto? En los que están vinculadas a la seguridad informática está la ISO 27000, que es una familia de normas que tienen la 27001, 27002, 27037, la 042, la no sé cuánto, montones, todas normas relacionadas a la seguridad informática. Y después existen lo que se llaman buenas prácticas. Las buenas prácticas son como unas especies de metodologías consensuadas de manera informal, en donde supongamos una buena práctica profesional es tratar al cliente con amabilidad. O sea, uno no va a entrar a ver a su cliente de mal humor, insultándolo, sin decirle buen día. No, ¿cierto? Porque, bueno, hay normas basadas en la cordialidad, digamos, que se consideran como buenas prácticas para las reuniones, para las actividades que uno realiza. No están escritas, pero sabemos que de respetarse nos van a ir mejor. Entonces así tenemos normas de diferentes rangos, digamos, algunas con más poder desde el ámbito de la justicia y otras con más poder desde el ámbito de la cultura, ¿no es cierto? Por ejemplo, estas buenas prácticas de convivencia que yo les cito, tiene mucho que ver con nuestra cultura familiar, con nuestra cultura latinoamericana, por ejemplo. Nosotros somos muy de sonreír, de ser amigos, de ser dicharacheros y qué sé yo. En cambio, los que viven en el norte de Europa son mucho más fríos, ¿no es cierto? Son menos sociables, etcétera. Qué sé yo, los que están en la parte de Japón, Corea y demás, tienen también sus propios principios y culturas diferentes a los nuestros, etc. Entonces, cada uno de esos tiene
un contexto de aplicación, a nosotros nos van a interesar aquellas que tengan que ver con el derecho procesal y que tengan que ver con la realización de pericia, y vamos a ver también aquellas vinculadas al derecho penal. No todos estos, hay muchísimos. Yo tengo acá una constitución nacional, una constitución provincial en el caso de Argentina, capaz que ustedes pueden llegar a tener una constitución departamental, ya no lo sé. Hay leyes, están también los que se llaman códigos, que los códigos no es el código, a ver, que usamos nosotros, ¿no es cierto?, el código informático, sino el código es el conjunto de leyes vinculados a un área del derecho. Entonces existe el Código Penal colombiano tiene un conjunto de leyes, el Código Penal argentino tiene otro conjunto de leyes, algunas muy parecidas, otras diferentes. También tenemos el Código Laboral, el Código Comercial, montones de códigos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un código? Un conjunto de leyes relacionadas con una determinada rama del derecho. ¿Qué más tenemos acá? Las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son todos aquellos recursos utilizados por el derecho para establecer sus propias normas. La primera gran fuente es la ley, ¿no es cierto? Las leyes que ya existen. Por ejemplo, si ahora se junta su área, el área legislativa, los diputados, senadores, no sé cuál es la organización que tienen ustedes en su país, que son los que dictaminan cuáles son las leyes que hay que aplicar. Entonces sacan una ley respecto de, supongamos, el grooming. ¿Saben lo que es el grooming? ¿Escucharon hablar de grooming? Ciberbullying. Bullying. Bueno, ciberbullying, sí, Ah, señor. ciberbullying, sí. Exacto, ¿no es cierto? Bueno, el grooming es cuando personas adultas, digamos, se hacen pasar por niños y tratan de cautivarlos, incentivarlos, obviamente, para después realizar acciones no permitidas, ¿no es cierto? Que pasen sobre todo por el acoso sexual o el secuestro o ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, hay leyes contra el grooming. Entonces, cuando se juntan los diputados y senadores colombianos a trabajar sobre una ley de grooming, lo primero que hacen ellos es ver cuáles son las leyes preexistentes respecto de protección de los menores. Y desde ahí parten para formular una nueva ley. Una nueva ley no nace así, pum, de un día para otro, sino que lo que se trata es tratar de ver cuál es la ley de protección de la niñez en Colombia. ¿Cómo puedo hacer para modificar esa ley esencial que ya la tengo, agregándole 1, 2, 3, 5, 10 artículos para mejorarlo y que incluya al grooming como un delito? ¿Por qué es necesario incluir al grooming como delito? Porque si no lo tengo como delito, entonces legalmente no se puede acusar a nadie de haber hecho grooming, ¿no? Entonces, si no tengo el delito, obviamente no puedo acusar a nadie. Es como si yo quisiera, si no existiera una ley contra el robo, ¿no es cierto? Una legislación que paute cuando alguien se apropia de un elemento ajeno y cuáles son las consecuencias de eso. Si no existe esta ley, entonces yo no puedo acusar a nadie de que me han robado, porque el acto no está legal y jurídicamente constituido como un delito. Entonces, estas leyes, más los usos y costumbres, más los principios generales del derecho, lo que hacen es formar la jurisprudencia, es decir, todos los antecedentes para dar lugar a las nuevas leyes, ¿ya? También existen instituciones supranacionales, que se llama, es decir, instituciones que están por arriba de los estados, como por ejemplo el Mercosur, la Unión Europea, o, ¿cómo que se llama? ALCA, creo que es la que está por allá por el norte, entre México, Estados Unidos y no sé qué otros países, ¿no? Son esos ámbitos de, digamos, esas asociaciones internacionales que tratan con el bien común respecto del negocio, respecto de, supongamos, todo lo que tiene que ver lucha contra el narcotráfico y ese tipo de cuestiones. Entonces todo eso, todos estos elementos son los que se denominan fuentes del derecho, o sea, dan pie a que la propia justicia, a través del ámbito legislativo que le corresponda, empiece a estudiar cómo responder a todas estas cuestiones. Hoy en día nos encontramos con una grave falencia, digamos, o vacancia en el ámbito de las monedas digitales.
Hoy en día cualquiera puede hacer cualquier cosa con el Bitcoin, con el Ethereum, con blockchain y con todas esas cosas. La gente engaña a otras sin ningún inconveniente y esa pobre gente engañada, digamos, no tiene cómo recurrir a la justicia para decir exactamente lo que pasó. Todos se pueden causar dentro de un delito que ya existe, por ejemplo, el de estafa. Pero sería mucho más claro si, por ejemplo, qué sé yo, el uso indebido de Bitcoin, por decir así, estoy inventando, ¿no es cierto?, fuera definido como un delito. Le da como mayor entidad a los abogados para que ellos puedan trabajar con más confianza, porque hay un marco jurídico que atenta contra esa situación delictiva. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles son las organizaciones de los poderes del Estado? Bueno, pues todos somos supuestamente democracias, supuestamente porque, qué sé yo, nosotros acá en Argentina tenemos un lío con nuestro presidente y nuestra vicepresidenta que no sabe qué es, ¿no? Y un ministro, superministro en el medio, bueno, no vamos a hablar. Supongo que ustedes también, hasta donde yo sé, están con una situación que no es sencilla de interpretar, ni de conocer, ni de sacarla adelante. Pero como sea, somos democracia, con lo cual tenemos tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. De esos tres poderes a nosotros nos va a interesar solamente el poder judicial, porque ese poder judicial se representa a partir de diferentes instancias. Yo les puse algunas acá. La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, las jurisdicciones federales, provinciales o departamentales, sería en el caso de ustedes, el juzgado federal número tal, número cual, el juzgado de primera instancia, el juzgado de aquí, el juzgado de allá. O sea, si uno entra en lo que es el mundo de del poder judicial, digamos, se pierde. ¿Vieron cuando ustedes entran a un hospital y ven un cartelito que dice rayos X, bioquímico, después dice homeopatía, después dice, qué sé yo, no sé, resonancia, y de esto, y del otro, y del otro, y uno dice, detrás de cada una de esas puertas hay todo un mundo, que es muy complejo, y que requiere de gente, de recursos, de cosas para hacer lo que hacen. Bueno, lo mismo es más o menos en el ámbito de la justicia. No es lo mismo un juzgado laboral que un juzgado penal, no es la misma la actuación del Ministerio Público Penal, fiscal, digamos, que el del abogado querellante, qué sé yo, tienen montones de terminología y de cosas rarísimas que la única manera de ir aprendiendo es haciendo camino. ¿No? Yo acá les voy a mostrar solamente un pantallazo de esto que es el mundo de la justicia, como si yo le dijera, mire chico, le voy a mostrar una película de 5 minutos de cómo es un hospital por dentro. Nada más, ¿no? Después cada uno de ustedes, si necesitan hacer un desarrollo de una aplicación para un hospital, van a tener que compenetrarse y empezar a estudiar más en profundidad. De todo esto, a nosotros nos interesa el Ministerio Público Fiscal, que es un ámbito del Poder Judicial que se ocupa de los casos penales. Allí figuran, allí trabajan, digamos, los famosos fiscales, ¿no? Fiscal es un abogado especial que defiende a las personas cuando hay delitos de cierta complejidad, como por ejemplo los crímenes o los grandes delitos económicos, estafas o lo que fuera. Entonces allí es en donde más demanda tenemos nosotros los peritos informáticos. En el Ministerio Público Fiscal con las causas penales, particularmente lo que tiene que ver con secuestro, homicidios y todo lo que tenga que impacto sobre las personas, digamos, por ejemplo la trata de personas o todo lo que es narcotráfico y demás, hay muchísima evidencia digital dando vuelta allí, y también los juzgados laborales. ¿Por qué? Porque se estila mucho comprobar la relación de un empleado con la empresa, a quien está demandando, por ejemplo, a través de evidencia digital que proviene de correo electrónico, de celulares, de usos de sistemas y de todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Es decir, yo voy a trabajar todos los días al banco, un buen día me despiden, sin justa causa, entonces yo me voy a un juzgado laboral, le hago la denuncia al banco y le digo, mire, yo sí trabajaba en ese banco, pregunte, mi número, mi usuario era tal y mi clave de acceso era tal a los sistemas, yo tenía una cuenta con el dominio del nombre del banco, tenía un teléfono celular, tenía una tarjeta de presentación, tenía un montón de información digital, digamos, en donde allí sí lo que se hace, entonces el juez nos pide que nosotros verifiquemos si todo lo que dice esta persona es cierto.
Así que nos vamos al banco y le pedimos, a ver, verificar toda esa información, ¿no es cierto? Esos son otro de los tipos de pericias que solemos hacer. ¿Qué más tenemos? Vamos a lo que es la organización de la justicia. Si estaban medio mareaditos con lo que les mostré acá, esperen que todavía no termina la noche. Tenemos diferentes modelos de organigramas judiciales. ¿Les queda claro lo que es un organigrama? Sí, señor. Bien. Organigrama, ¿vieron? Como esa estructura, digamos, que va estableciendo los diferentes niveles funcionales o jerárquicos dentro de una organización, ¿cierto? Bueno, hay muchos modelos de organigramas judiciales porque depende del ámbito, si es federal, nacional o departamental, digamos, y en función de además cómo definió el estadio judicial desde la constitución misma de cada lugar. Por eso van a ver que lo que yo les voy a mostrar ahora, que son ejemplos de cómo está constituida la justicia en Argentina, es muy diferente a la estructura orgánica que manejan ustedes en Colombia. Por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos un poder judicial de la nación, que es digamos, el paraguas más grande sobre el cual actúa toda la estructura judicial de nuestro país, que tiene 4 instancias. La Corte Suprema de Justicia, que es un grupo de jueces notables a quienes les llegan las últimas decisiones de apelación, ¿no es cierto? Cuando alguien dice, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo este juez, entonces apelo a la Corte Suprema de Justicia para decir, quiero que ustedes revisen mi caso. Luego está el Consejo de la Magistratura de la Nación, que es un consejo también de jueces notables, que lo que hace es supervisar la tarea de todos los jueces de nuestra nación. Los que ven si los jueces se portan bien, si son corruptos, si se portan mal, etc. Están los juzgados de primera instancia, que se llama de primera instancia porque es el juzgado al que yo primero tengo que ir para hacer mi reclamo, y si ahí no encuentro una respuesta adecuada, recién voy a la Corte Suprema de Justicia. Estos juzgados de primera instancia son montones y dependen de las ramas del derecho que están establecidas y además de la cantidad, digamos así, de población que atiende. Por eso es que yo tengo, por ejemplo, acá en Salta tenemos 6 juzgados laborales. Juzgado laboral número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A lo mejor en, qué sé yo, otro lugar, otra provincia nuestra no tienen 6, sino que tienen 3 juzgados laborales, o tienen 10 juzgados laborales, dependiendo de la carga de trabajo. Digamos. Y están también la Cámara de Apelaciones, que es el ámbito en donde uno, antes de ir a la Corte de Justicia, va a reclamar sobre una sentencia en la que no está conforme. O sea, yo voy a un juicio, sale la sentencia, yo no estoy de acuerdo con esa sentencia, entonces voy a la Cámara de Apelaciones diciendo, mire, esta sentencia no es la que yo esperaba, así que yo quiero que se vuelva a revisar todo. La Cámara de Apelaciones revisa todo y puede confirmar la sentencia y decir, no, está bien hecha, entonces yo qué hago, voy a la Corte Suprema de Justicia, pero digo, no, yo sigo insistiendo, esto no está bien. Y si la Corte de Justicia me dice, no, si está bien hecho, yo puedo ir a la Corte Internacional de La Haya, que es una institución internacional que supuestamente vela por la protección de los derechos de todos los ciudadanos del mundo. ¿Ah? Ese es el Poder Judicial de la Nación en Argentina. Y también tenemos un Poder Judicial en cada una de las provincias, o sea, en cada uno de los departamentos, dirían ustedes. Tengo el Ministerio Público Fiscal, que lleva adelante todos los casos penales que les comentaba, el Ministerio Público de la Defensa, que hace la defensa de pobres, menores y ausentes, que se llama, es decir, aquella gente que no tiene para pagar un abogado, por las razones que fuera, lleva adelante su propia defensa del caso desde este ministerio. Y está después el Consejo de la Magistratura, que son el conjunto de todos los jueces de la nación, que muchas veces resuelven allí determinados casos que son muy difíciles, muy complejos de interpretar. Entonces, fíjense que la Corte Suprema de Justicia, si yo voy a buscar el organigrama, no me entra en la pantalla, porque ya les digo. Fíjense en que ese organigrama tiene 14 secretarías, 11 direcciones y 5 cuerpos forenses. Entre esos 5 cuerpos forenses, no nos tienen en cuenta nosotros los informáticos, ¿no? Están los médicos, contadores, calígrafos, tasadores y casos especiales. Entraremos en casos especiales, qué sé yo. Acá están los nombres de los jueces
que hoy están, digamos, que en esa Corte Suprema, que es el máximo tribunal de justicia que tenemos en Argentina. Después, ¿qué tenemos? Esta es la Corte Provincial de Salta, donde fíjense, ya tengo acá una Corte de Justicia y tengo un montón de secretarías, direcciones, secretarias, subsecretarías, etcétera. Esto ya es una cosa, pero entramos acá, no salimos más. Pero fíjense en la organización que tiene eso. La anterior yo tenía 14 secretarías, acá tengo como 7 u 8 secretarías, y esto es solamente Salta, que es una población que tenemos acá en Salta, tenemos más o menos 700.000 habitantes, o sea, no es una ciudad grande. Imagínense lo que sería la Corte de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, o la de Córdoba, que son ya obviamente ciudades mucho más populosas que las nuestras. Y acá tengo un pedacito de esa Corte de Salta, que se llama Distrito Judicial Salta, perdón, Distrito Judicial del Centro, en donde acá sí ya tengo el fuero penal, el civil, el laboral, el contencioso administrativo, y tengo el de Cafayate. ¿Qué es Cafayate? Cafayate es un pueblito que queda acá más o menos unos 200 kilómetros de Salta, y que allí necesita de un juez que atienda todo lo que acá atienden un conjunto de jueces, porque es un pueblito. Hay otros distritos judiciales de la zona sur, de la zona centro, qué sé yo, o sea que cada estado o departamento, como dicen ustedes, divide a su vez el ejercicio de la justicia en las estructuras orgánicas que necesita. Vieron ustedes que, por ejemplo, la municipalidad de Bogotá debe tener, invento, 5.000 empleados, pero la municipalidad de Yopal, creo que estoy en Yopal con ustedes, ¿en dónde están ustedes? No me acuerdo si están en Yopal, ¿en dónde? En San Gil. ¿Dónde están ubicados ustedes, chicos? En Chiquinquirá. Ah, Yopal. Chiquinquirá, Yopal, por todos lados. Bueno, supongamos, Chiquinquirá no debe tener una municipalidad con 5.000 empleados. Debe tener con, qué sé yo, 500, 2.000, 1.000, no sé, lo que fuera. Entonces, no es la misma la estructura organizativa de la Municipalidad de Bogotá que la de la Municipalidad de Chiquinquirá, digamos. Y lo mismo pasa así con la justicia. Ahora, ¿cómo es el caso en Colombia? Fíjense, esta es la rama judicial del poder público. Esto lo encontré allí en una página web, en donde allá tienen una jurisdicción ordinaria, una jurisdicción en el contencioso administrativo, que es toda la parte de peleas, digamos, en la parte de administración, en la parte de demanda sobre todo, la jurisdicción constitucional, la de paz, la de las comunidades indígenas que yo les comentaba, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, que es parecido al Consejo de la Magistratura nuestra. Cada uno con nombres apropiados, elegidos por quienes correspondan, digamos, no tienen por qué ser exactamente los mismos. Acá fíjense que tenemos una Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores o distrito judicial, los juzgados, y esos juzgados se dividen en juzgados civiles y municipales. Ustedes tienen juzgados municipales, nosotros no tenemos juzgados municipales. También tenemos, acá lo podemos ver, esto es la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en donde tengo presidente, vicepresidente, y después está la sala de gobierno, sala de casación, sala de esto, sala de lo otro. Acá tengo varias secretarías y acá tengo toda una serie de tareas, digamos, o de funcionalidades que están descritas dentro de esto. Entonces fíjense que el mundo de la justicia es tremendamente grande, ¿no? Es como si yo dijera, bueno, vamos a investigar un poco sobre la salud pública o sobre la economía, y nos metemos en un ministerio de salud, en un ministerio de economía, y no salimos más de tanto entender o de ver la complejidad del tema. Bien, hasta aquí entonces la clase de hoy. ¿Qué es lo que destaco como conclusión? Es necesario conocer el contexto en el que nos vamos a desempeñar como profesionales. Y esto es válido no solamente para el contexto de la forense digital, sino para cualquier contexto. Si ustedes dicen, bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, a ver, Eliana, ¿en qué te gustaría desarrollarte como profesional a futuro? Cuéntame. A mí me gusta la programación en desarrollo de software. Bueno, pero ¿aplicada a qué? ¿Te gustan los juegos? ¿Te gustan los sistemas de gestión? ¿Te gusta la inteligencia artificial? Diseño web. Diseño web. Listo. Bueno, ¿a qué tipo de clientes te vas a dedicar?
Si vos me dices, por ejemplo, la banca, yo te digo, bueno, tranquila, primero conoce el mundo bancario y después hacele el desarrollo web. Entonces vos vas a tomar ejemplos, suponete, de varias web de diferentes bancos para ver la usabilidad, la amigabilidad, qué es lo que ponen, qué es lo que no ponen. Entonces, antes de sentarte a diseñar tu propia aplicación. Y eso lo vamos a hacer en cualquier ámbito en el que después nos desempeñemos. O sea, conocer el contexto en el que vamos a actuar es la primera regla. No puedo ir ciega a hacer un diseño para banco porque a mí se me ocurrió, ¿da? Porque les aseguro que si ustedes dicen, yo quiero hacer un diseño web para un banco, muchas de las ideas que ustedes creen que son originales porque las acaban de pensar, ya están realizadas, están desarrolladas. Otras no, seguramente. Otra cosa es importante identificar los del otro lado, es decir, aquellos que son los abogados, los jueces, etcétera, que suponen que nosotros conocemos de nuestra tarea y sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Ya? El otro confía en lo que yo voy a hacer. Y esto también es una regla válida para cualquier otro contexto, no solamente el de la forencia digital. Cuando Eliana se contacte con los dueños del banco para decirles que va a hacer un diseño web de su próxima página o lo que sea, los dueños del banco van a decir, pero por supuesto que confiamos en Eliana porque es una excelente profesional. No van a poner en tela de juicio su capacidad. Suponen que sabe lo que está haciendo. Así que más vale, Eliana, que sepa lo que estás haciendo, ¿verdad? Bueno, imagínense esto cuando uno entiende que de un informe pericial puede tener eso impacto en la vida o en la libertad de las personas. Pues estamos hablando de gente que a lo mejor termina presa o está presa, y en función de lo que nosotros hagamos en ese informe de pericia, puede servir para que esa persona salga libre o le confirmen la prisión o lo que sea. Hay muchísima responsabilidad. Fíjense que cuando uno dice que el profesional informático tiene impacto en actividades críticas para la vida social, esta es una de esas. Cuando nosotros desarrollamos un software que tenga que ver con la vida de las personas, ya sea la salud, la seguridad, ¿no es cierto? Obviamente que tiene un impacto que a veces no medimos la trayectoria de todo lo que estamos haciendo. Hay otros ámbitos en donde a lo mejor no es tan directo el impacto. Por ejemplo, diseñar juegos, ¿no es cierto? Jueguitos electrónicos, digamos, tiene que ver con la necesidad de entretenimiento, que no es una necesidad básica de las personas desde el punto de vista de que no pueden vivir sin esa necesidad, ¿ya? Como sí lo es la cobertura de acciones de salud, la cobertura de la educación, la cobertura de la seguridad y la justicia. Ahora, trabajar en el ámbito de la justicia requiere saber trabajar en equipo, porque tenemos que trabajar con los abogados, con los policías, con los fiscales, con los jueces. Saber trabajar multidisciplinariamente, o sea que tengo que tener la cabeza abierta para entender cómo piensan los demás, cuáles son sus herramientas para poder interactuar con ellos. Y además trabajar con responsabilidad profesional. Para mí, la responsabilidad profesional es algo que a ustedes, a esta altura, a medio semestre de egresar como ingenieros, ya la tienen que tener incorporada. ¿Ya? Ya no es tiempo de enseñarles responsabilidad profesional. Se las hemos enseñado todos los profesores que hemos ido trabajando con ustedes desde que han entrado a la universidad y de ahora en más. ¿Ya? Entonces, esa responsabilidad profesional, desde el punto de vista de la cátedra, yo la traduzco en el compromiso y cumplimiento que ustedes le ponen para trabajar en la asignatura. Y no estoy hablando de si hacen el trabajo práctico o no. Estoy hablando de cómo se comportan ustedes como futuros profesionales. ¿Me entienden? Y exijo el mismo trato hacia mi persona. O sea, ustedes no me pueden ver como alguien que está arriba y como docente les dice qué es lo que tienen que saber, ¿no? Ustedes tienen que exigir que lo que no saben o no entiendan, yo tengo que explicárselo. Así que, ¿por qué les digo estos criterios? Porque si bien mis clases son muy densas, llenas de un montón de anécdotas y de un montón de cosas y demás, hay un programa que tenemos que cumplir, hay una guía de estudio, digamos, que ustedes tienen que seguir, y hay un conjunto de actividades prácticas que luego le permitirán a ustedes
aprobar la asignatura. Esa es la línea que nos tiene que guiar, ¿ya? Así que bueno, chicos, les dejo acá mis datos de contacto, ese es mi correo electrónico, vegallo@ucasal.edu.ar, el teléfono, que ya se los dejé, ay, mira, me olvidé de decirles, es más 549, me olvidé del 9, antes del 387, ¿no? Cuando se los puse en el WhatsApp, después por favor capturen esto y se comunican conmigo, no hay ningún problema. Bien. Hola, profe, ¿qué te iba a decir? Al chat de la llamada se enviaron el grupo de WhatsApp para que te unas. Está ahí en el chat. No te entendí nada. A ver, déjame que deje de compartir esto de vuelta. Perdón, Ah, no sé, acá ¿ya me está. oyes? ¿Me oyes Ahora mejor? sí. Sí, señor. Ahora ya corto y pego y ya me voy de aquí, ya me subo. Ok. Ay, no. Es que para estas cosas yo no soy muy rápida, chicos. Disculpen, disculpen. Cada uno hace lo que puede. A ver. Chat de WhatsApp. Unirme al chat. Ahí estamos. Me va a abrir otro chat. Bueno, no importa. Unirme al grupo. Ahí están los 15 participantes. Ahí me acabo de sumar, chicos. Hola, soy la profe Beatriz. Listo. Ok, ahí estaremos todos entonces. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda? Profe, qué pena. ¿Podrías confirmar el listado a ver si estamos matriculados Sí, oficialmente? sí, sí, ya me ocupo. No te preocupes, ya nomás corto con ustedes y le mando un mail al ingeniero Alexis y a Viviana para que los habilite ya y se asegure que están todos. ¿Ah? A mí me llegó una lista, pero me llegó una lista la semana pasada, capaz que algunos de ustedes se inscribieron ahora o con posterioridad a esa lista, entonces no la quiero publicar porque me va a faltar gente y vamos a armar un lío bárbaro. Yo lo voy a manejar directamente con la gente de la carrera para que ellos se ocupen de matricularlos. ¿Ya? Bien, de acuerdo al cronograma que yo les decía, entonces el próximo martes no tenemos clase, nos vamos a encontrar directamente el 23 de agosto. A ver. Perdón, no. Estoy hablando de otra planificación, no es la de ustedes. Esperen. Hoy tuve 5 clases, chicos, así que no sé ni cómo me llamo. Aguarden un segundo, que ya abro mi planificación de... A ver si lo tengo acá. Acá está. A ver, me dejan que lo comparta, chicos, esto, porque si no... Les comparto, acá está. Ah, lo que pasa es que la planificación está en la grabación que les dije de la presentación. Bien, ¿ahora la pueden ver? Sí, señora. Bien, entonces, estaba bien. El 23 de agosto nos vemos en la unidad 2. Hasta el 22 de agosto tienen plazo para realizar la actividad práctica número 1, que ya está pautada. Cualquier cosa en el grupo de WhatsApp me preguntan, me avisan, no tengo ningún drama. Vamos a tener 5 martes sucesivos, el 23 de agosto, el 30, el 6 de septiembre, el 13 y el 20. Ahí termino con el dictado, digamos, de toda la parte teórica. Cada uno de esos, fíjense, acá hay un cuestionario número 1, acá hay un cuestionario número 2, etcétera, ¿no es cierto? Siempre tengo acá. Luego, desde el 27 de septiembre, ustedes tienen que hacer la entrega de los talleres, digamos. No se preocupen que eso también tenemos tiempo de sobra para ir mirándolos. Acá cuando hagamos la entrega de los talleres vamos a hacer una tutoría, así que los que no pudieron entregar van a tener tiempo para entregar o para corregir. Yo en esto, digamos, Profe, sí. qué pena. Lo que pasa es que yo no soy de ni electrónico ni de sistema, yo soy de ingeniería ambiental. Tengo una duda. Wow. Estos talleres son más que todo estilo, em, ¿cómo le dijera? ¿Teóricos o son de crear No, algún no, no, programa o no, algo no, así? no.
son prácticos. Pero mira, vamos a hacer una cosa contigo. ¿Con quién estoy hablando? ¿Cómo es tu nombre? John Hernández. John Hernández. John Hernández. Bueno, mándame un mail, ¿no es cierto? Ahí a Vegallo, ya te pongo acá la... Ahí está. ¿Y a dónde está el chat? Chat. Acá está. Me mandas acá un mail. Presentándote, soy fulano de tal, ¿no es cierto? Número de matrícula, no sé con qué número se identifican ustedes, pertenezco a la carrera tal. Yo con eso te voy a armar una serie de prácticos específicos para ti, ¿entiendes? Pero de todas formas, si después tú quieres sumarte con alguno de tus compañeros de electrónica o de informática para ver cómo se hacen los talleres y todo, ¿viste? Sin obligación de que lo hagas, te va a venir bien, ¿ya? Bueno, sí, señora. Primera vez que tengo un alumno de ingeniería ambiental, todo un desafío, me encanta. Vamos a ver cómo puedo orientar las pericias, digamos, hacia el ámbito de la ingeniería ambiental, ¿ya? Porque también sería Muchas gracias, profe. interesantísimo todo esto, ¿no? Ocurre mucho. Mira, ahora nosotros tenemos un caso acá, una situación con Bolivia, porque hay una empresa boliviana que contaminó un río que limita Argentina con Bolivia, que es el río Bermejo, una contaminación muy grande, y no se están queriendo hacer cargo nuestros vecinos bolivianos, no sé cuál es la historia, y allí están trabajando los peritos en ingeniería ambiental, digamos, porque tienen que medir el impacto de todo ese desastre de contaminación que se ha producido, ¿no? Así que está bueno, me interesa. Ya, con ese correo que vos me mandes, yo ya te voy a organizar y voy a hablar con la gente de la carrera para que en tu caso tengamos una excepción, digamos, porque obviamente no te puedo poner al tanto de Bueno, todo gracias. esto. ¿Ya? Bueno, ok. ¿Alguno más que, qué sé yo, alguien que sea licenciado en arte, alguna cosa rara o nada? ¿Todos los demás son informáticos? Supongo que sí. Bueno, jóvenes, nos estamos viendo entonces. Ay, ya la cerré la aplicación. Pero cuando les dije, no me acuerdo. ¿Qué día dije? El 23 de agosto. Nos estamos viendo el 23 de agosto, siempre por chat, lo que necesiten. ¿Ya? Bueno, ha sido un gusto. Yo, de todas maneras, ya cierro la grabación, luego subo la grabación a